Buenas noches, buenas noches. Mil disculpas la demora. Estaba una congestión terrible en Quito, así que se me complicó llegar temprano. No sé si están por ahí. Hola Lisa, buenas noches. Hola, Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a ver el tema la, de la asistencia. Ya ver, Joseph, ¿estás por ahí? Diana Tejena está por ahí. Profe, hace un ratito justo estaba escribiéndome que si nos había enviado a receso. Ahí Ya. acaba de llegar, creo que había ido al baño. Lisa, buenas noches, ¿Qué ¿cómo le va? tal, Joseph? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te puse asistencia, ¿ya? Yerelis también está. Es perfecto. En honor al tiempo, vamos a revisar información que les traigo para el día de hoy, ¿ok? Eh, 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 eh. Mm. Muy bien. El día de hoy, pues vamos a revisar ya la conjugación de lo que hemos visto en la macroeconomía, ¿no? Sí, hemos visto un tablero, hemos visto conceptualizaciones de los indicadores, de información macroeconómica, ¿sí? Y hoy, pues, cómo se adapta directamente hacia la política económica, ¿no? Sí, cómo se trabaja dentro de los países para garantizar una política económica sana o cómo desarrollan esta política los estados. Entonces, este tablero de control macroeconómico, pues vamos a ver algo de teoría, los instrumentos, ¿sí? Dentro del caso, pues trasladado al caso ecuatoriano, ¿no? Eh, el propósito de un sistema, pues, es estabilizar y crecer de forma continua, ¿no? El crecimiento del PIB será el que impulsa la producción, estará directamente proporcionado por el impulso que genera la producción. En el caso del pleno empleo, pues es la asignación eficiente de los recursos y la estabilidad de precios, pues es el controlar la inflación. Los factores que habíamos visto dentro de nuestro esquema de indicadores macroeconómicos de los que se tiene una mayor visualización a partir de un efecto de desarrollo de impulso económico, ¿no? Por lo tanto, la política económica se nutre de estos tres pilares, ¿no? ¿Sí? El crecimiento del PIB, generando y desarrollando políticas que impulsen la producción. El pleno empleo, pues asignando eficientemente los recursos que genera el país, y la parte de estabilidad de precios, pues ya es un control de esa variación y ese control de los precios dentro de los mercados, ¿no? La política económica representa las acciones deliberadas del Estado para modular la oferta y la demanda. La oferta y la demanda agregada, ¿sí? Buscando minimizar las fluctuaciones del ciclo económico, ¿no? Entonces sabemos que dentro de los mercados existen ciertas regulaciones por parte del gobierno, ¿sí? Que permite pues justamente que esas anomalías que puede tener un mercado pues estén de alguna manera regularizadas. Cuando hablamos dentro de los mercados hablamos de monopolio, ¿sí? Hablamos de oligopolio. Existen leyes que emite el Estado justamente para un control antimonopólico, ¿no?
Asimismo, para el efecto del contrabando dentro de los mercados, ¿sí? El Estado pues dictamina ciertos entes reguladores que están garantizando de forma continua y constante, ¿sí? El cuidado y pues obviamente el control de este tipo de, eh, de eventos dentro de la economía, ¿no? Asimismo, para el empleo y el desempleo existen ministerios, ¿sí? Que se encargan, pues, justamente de regularizar y de generar, y de generar, pues, un desarrollo a nivel de talento humano para que puedan, pues, estar de una mejor manera vinculado dentro de las diferentes instancias de trabajo, ¿sí? Y en cuanto, pues, al control de la inflación, pues sabemos que existe dentro de algunas dependencias a nivel de país que controlan, pues justamente desarrollan un control de los precios de los productos de los mercados, ¿no? Hay una intendencia, hay diferentes organismos que buscan regularizar, ¿sí? Y que no exista acciones desmedidas dentro del mercado que generen, pues, algún tipo de impacto que generan algún tipo de impacto negativo en la inflación, ¿no? Entonces, normalmente, pues el Estado, si bien es cierto, estamos en un libre mercado, pero existe una poca participación del Estado, nada más para hacer un efecto de regulación, ¿ok? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la política económica. Participación del Estado, ¿sí? Para que la economía, pues, genere interacciones sanas principalmente, ¿no? Esa es la búsqueda de generar política económica. ¿Ok? La siguiente, pues tenemos el gran debate, pues intervenir o dejar fluir. Eso es lo que busca básicamente en este caso, el sistema capitalista o el de libre mercado, ¿no? Sí. Cuando nosotros estamos hablando de una gran intervención del Estado, pues estamos hablando de una escuela keynesiana, ¿no? Y cuando hablamos pues del dejar fluir, pues es una escuela clásica, cuando hablamos de libre mercado, ¿no? Entonces la escuela clásica, ¿sí? En la visión del mercado, dice ese autor, regula, la mano invisible corrige los desequilibrios, algo de monopolio, algo del contrabando, pues es el ente regulador el Estado. En caso de la escuela keynesiana, pues es propenso a ciclos profundos y fallos prolongados, entonces hay una intervención constante del Estado. Precios y salarios totalmente flexibles conducen al pleno empleo natural, la escuela clásica, y el modelo keynesiano, pues, es rígido a corto plazo, especialmente a la baja, ¿no? El horizonte de enfoque en el largo plazo, en la escuela clásica, pues, genera oferta agregada. En la escuela keynesiana, pues, de corto plazo, la demanda es la que genera su gran participación. Las políticas recomendadas, pues es dentro de la escuela clásica una laissez-faire, que son políticas de oferta, evitar injerencia por parte del Estado, prácticamente leves regulaciones. La escuela keynesiana, pues la política estabilizadora activa, que sea fiscal y monetaria para modular el gasto, ¿no? Entonces, una alta participación del Estado en política, en dictaminar políticas dentro de la economía, ¿no? La palanca número uno, la política fiscal. Entendemos que dentro del Estado, pues uno de los pilares de la economía a nivel del Estado o el motor del Estado es la política fiscal, ¿no? La modulación del gasto gubernamental y los impuestos es lo que genera como esos pilares fuertes, ¿sí? Dentro del ambiente de la economía de un estado, ¿no? ¿Qué es lo que busca ahí? Los ingresos a través de tributos y no tributos, de los ingresos tributarios y no tributarios, perdón, y los egresos, pues, del gasto y de las transferencias que se pueden generar, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la política fiscal, pues, busca determinar, pues, este efecto de balanza que encontramos ahí, una balanza fiscal, ¿sí? Donde tenemos pues la recaudación de los tributos por un lado para el efecto de ingresos y los egresos del Estado, ¿no? A través de eso, pues yo puedo generar un superávit presupuestario o un déficit presupuestario, ¿sí? Dentro del déficit presupuestario, pues se entiende que los gastos y las transferencias son superiores a la recaudación de los tributos, ¿no? ¿Sí?
Dice, el Estado inyecta más de lo que recauda, requiere pues una emisión de deuda pública, ¿sí? Y el superávit presupuestario, pues en cambio es cuando los tributos son superiores a los gastos y las transferencias, el Estado recauda más de lo que gasta y permite ahorrar y pagar deuda, ¿no? Sí, básicamente es lo que busca estabilizar la política fiscal. Ciclos fiscales, dice, nadando contra la corriente. Tenemos por un lado la política expansiva y por otro lado la política contractiva, ¿no? La expansiva dice para combatir recesiones, ¿sí? La acción es subir el gasto o bajar el impuesto, ¿no? El efecto aumenta el ingreso disponible, sube el consumo privado, crece la demanda agregada, pues un efecto expansivo. Y en el caso de la política contractiva, para combatir inflación, la acción a generar es bajar gastos y subir los impuestos. Efecto reduce el ingreso neto, ¿sí? Esto frena el gasto excesivo y enfría la demanda agregada, ¿no? Un poco de políticas y de estrategias dentro del ambiente económico. La palanca número 2 habla sobre la política monetaria, ¿sí? Que esto pues habla del flujo de la liquidez que puede tener un Estado, ¿sí? El control del dinero y el crédito administrado por el Banco Central, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? El flujo del dinero pues está superditado por un precio que tiene el conseguir dinero, que es la tasa de interés, ¿sí? Y pues de dónde conseguimos estos recursos, pues del Banco Central, y esto es enviado hacia la economía. ¿Qué tenemos dentro de la política monetaria? Tenemos una oferta monetaria, ¿sí? Que es la cantidad total del dinero circulando en la economía. La tasa de interés, que es el precio del dinero, cuesta más pedir prestado cuando la liquidez es baja. Y los instrumentos, pues tenemos operaciones de mercado abierto, compra-venta de bonos, encaje legal y tasas de descuento, que son las formas de generar pues deuda dentro del Estado, ¿no? El Estado es un emisor de bonos, ¿sí? Papeles que se pueden negociar en el momento de realizar una venta de deuda, ¿no? Entonces, estas emisiones pues sirven para generar endeudamiento, ¿no? ¿Qué más? Dentro de esta palanca 2, el mecanismo de transmisión. Primero pasa por el Banco Central, donde se aumenta la oferta monetaria, inyección de liquidez. Los mercados financieros, cae la tasa de interés, crédito más barato. Empresas y hogares, aumenta la inversión y el consumo a crédito. Y la macroeconomía, pues expansión de la demanda agregada, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de este mecanismo de transmisión? Pues el resultado final es sube la producción del Producto Interno Bruto, el empleo, ¿sí? A corto plazo. ¿Es sano tener flujo de recursos? Obviamente que sí, ¿sí? Y pues traerlos de una manera correcta y sana a la economía, pues ayuda muchísimo a que se incremente la producción dentro del país, exista más empleo y el efecto sea contrario. ¿Qué pasa cuando el flujo es cortado y no tenemos pues esa capacidad para tener recursos a la interna del país? Pues obviamente el efecto estará directamente relacionado con una menor producción, ¿sí? Un alto nivel de desempleo y pues obviamente la variación de los precios continuamente estará generando embates de crecimiento elevado, ¿no? Entonces, básicamente son efectos que puede darse en los indicadores macroeconómicos cuando el flujo del dinero no es continuo y constante, ¿no? No hay un flujo específico. La palanca número 3 dentro de la política económica, pues tenemos la política comercial, ¿sí? Aquí pues el enfrentamiento de las fronteras, modulando esa balanza comercial. Las exportaciones netas, pues se las obtiene a través de la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Para proteger la industria o fomentar la competencia, ¿sí? Tenemos varios canales y varios frenos que puede generar la economía doméstica, ¿no? ¿Sí? Todo lo que es doméstico, pues es a través del el ambiente de exportaciones, producción que se genera dentro del país y tiene que ser enviada hacia el exterior para que sea efectivo la venta y sea una exportación, ¿no? Y las importaciones, pues viene del mercado internacional, del mercado mundial. Y asimismo, pues existe ese tratamiento
de limitar pues también la parte de importaciones. ¿Por qué? Porque el déficit a nivel comercial también afecta a las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de componentes de la política comercial? Pues los aranceles, que son los impuestos a los bienes importados, y estos encarece el producto extranjero de una manera para poner una restricción. Contingentes o cuotas, límites físicos a la cantidad de importaciones permitidas, y el tipo de cambio, pues el valor de la moneda frente a otra, una moneda débil abarata la exportación. En el caso del Ecuador, sabemos que la moneda que manejamos es el dólar, por lo tanto nos genera una mediana estabilidad, ¿no? La economía abierta, pues, visto como un sistema integrado, la política económica no, las políticas económicas no operan en el vacío, reaccionan en cadena, ¿no? Si nosotros nos miramos desde el gobierno, donde donde incurre pues en un déficit y emite deuda de palanca azul, pues básicamente la forma o una fuente de financiamiento ayuda pues a cubrir el déficit de un presupuesto del Estado, ¿sí? Lo siguiente está, esto presiona el alza de las tasas de interés para atraer capitales de reacción verde, ¿sí? Buscas inversiones a través de mejorar tasas de pago, ¿no? De repago para que los capitales frescos ingresen. Y dice el capital extranjero, entra apareciendo el tipo de cambio, las exportaciones caen y las importaciones suben, y esto genera una reacción naranja, nos dice. En conclusión, el desequilibrio interno, el déficit fiscal, frecuentemente genera desequilibrio externo. Perdón, el desequilibrio interno es basado a través de un déficit fiscal, y pues el desequilibrio externo está dado a través del déficit comercial, ¿no? Entonces podemos tener situaciones negativas dentro de la economía por efecto interno, ¿sí? Cuando la política fiscal no es bien trabajada, ¿no? ¿Sí? El gasto público es más grande que el- la recaudación tributaria, y también el desequilibrio externo a través de las balanzas comerciales, que básicamente lo que buscan es que las importaciones sean menores a las de exportaciones, y un déficit nace pues que estamos importando más de lo que estamos exportando. Y ahí veíamos que el Ecuador pues estaba dentro de las categorías de un país que genera déficit comercial. ¿Por qué? Porque es un país más importador que exportador. Y para eso, pues se ponen algunos tipos de aranceles o de barreras para arancelarias que nos permite, pues de alguna manera, defendernos del mercado internacional. Recuerden que los oferentes internacionales pues están a disposición para poner su producto dentro de los diferentes países, ¿sí? Y pues obviamente mientras más se importa, ¿sí? Más grande será esa brecha o ese déficit a a nivel comercial, ¿no? De lo macro a lo micro, sí, el impacto en las empresas. ¿Qué pasa cuando todo este efecto de política económica, sí, genera se genera ya, y visto hacia la interna, cuál es el efecto que genera dentro de las organizaciones, sí? Pues, ¿qué tenemos cuando este impacto de la política económica tiene sus altos y bajos, ¿no? ¿Sí? A nivel de la parte monetaria, pues altas tasas de interés, donde se encarece el financiamiento, frena la expansión de fábricas de adquisición de maquinaria, ¿sí? Créditos muy altos, no podemos conseguir créditos para invertir. En cuanto a lo comercial, aranceles elevados, incrementa el costo de las materias primas importadas en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, cuando dependo de una materia prima que se la importa, si hay aranceles elevados, pues va a encarecer el producto, ¿no? Y la producción también. En el ámbito fiscal, la alza de los impuestos reduce el margen de la utilidad, contrae el ingreso disponible de los clientes y genera una menor venta, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos la fluctuación cambiaria, cuando el efecto de una moneda más débil, una moneda débil se enfrenta a monedas fuertes. No mucho nos pasa en el Ecuador, pero pues hay efectos en los cuales
el euro o el yen o la libra esterlina también se aprecian y eso quiere decir que el dólar se deprecia, ¿no? Y afecta pues la competitividad de la moneda local fuerte, castiga las exportaciones corporativas, ¿no? Entonces, los efectos de la macroeconomía, ¿sí? Llegan a las empresas, obviamente, puestas en cada uno de estos factores. Altas tasas de interés, alza de impuestos, alza de aranceles y pues la fluctuación cambiaria cuando hay una devaluación de la moneda, perdemos poder adquisitivo, ¿no? Que era básicamente lo que nos generaba el, eh, el poder, el tener dinero, ¿no? El análisis crítico, la crisis del 99, caso al Ecuador, ¿sí? Habíamos pues generado un embate de una crisis muy fuerte donde hubo que generar una operación muy fuerte a nivel de país. Recordemos que habíamos hablado de que los indicadores macroeconómicos en un momento determinado terminan siendo los signos vitales del país, ¿no? Entonces vimos que en el año 2000 teníamos ciertos indicadores que estaban en rojo, que nos decía, pues, oye, estamos en una crisis. Pero la crisis del año 99 fue mucho más fuerte que la que nosotros pasamos en el año 2020, ¿sí? Empieza pues con un entorno de feriado bancario donde colapsó el sistema financiero, la devaluación acelerada del sucre, teníamos una moneda propia y comenzó a generar un efecto de devaluación, ¿no? Esto básicamente porque manejábamos nuestra propia emisión de moneda, que significaba que teníamos nosotros la máquina de emitir dinero, ¿cierto? Entonces, mientras más dinero emites, ¿sí? Y tus respaldos no son lo suficientes, ¿qué es lo que pasa? Pues recordemos que la moneda tiene que estar respaldada por valores, ¿no? En este caso, pues si tengo oro y eso me respalda la moneda. Si tengo petróleo, eso me respalda la moneda, ¿sí? Que son productos que pueden ser de fácil transacción, ¿sí? Principalmente en el Ecuador, los que respaldan el poder adquisitivo de una moneda, pues es el oro y es el petróleo, ¿no? En ese entonces teníamos, pero los recursos no eran lo suficientes como para poder enfrentar pues a la emisión de recursos de dinero que estaba en ese momento emitiendo la política monetaria, ¿no? Entonces hubo una desestabilización a través del colapso del sistema financiero, que significaba pues que el sistema financiero dejó de tener los recursos, no podía dar respuesta a las exigencias de sus clientes, ¿sí? Los clientes se volcaron hacia los bancos a tratar de obtener de vuelta su dinero, ¿sí? Porque comenzaron a perder poder adquisitivo y los bancos pues, no tuvieron la capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque esos recursos que recibe en lo que tiene que ver con una captación de fondos, ¿sí? Lo primero que hacen es invertir. Y el momento que invierten, pues tampoco es que pueden sacar tan rápido y tener una reacción inmediata, ¿sí? Y aparte de eso, pues la política monetaria de emisión de recursos decía que estaban perdiendo el valor del dinero que en ese entonces era el sucre. Habíamos visto el efecto de una hiperinflación, ¿sí? Incontrolable, destruyendo pues del poder adquisitivo. Recordemos que cuando estábamos revisando pues la inflación, decíamos que uno de los aspectos de entender que la economía está con alguna problemática es tomar la temperatura, que es la inflación, ¿cierto? Y en un momento determinado el Ecuador estaba bordeando pues niveles por arriba muy cercanos al 100% de inflación, ¿sí? Y eso hizo que estemos en un momento en instancias de hiperinflación, ¿sí? Donde los precios de los productos, ¿sí? Iban hasta niveles de hasta el 100%, ¿no? ¿Sí? Entonces, comprar un producto que en un momento te costaba 1.000 sucres, lo tienes que comprar en 2.000, ¿sí? Y pues en algunos casos en 3.000 y así sucesivamente, en cualquier aspecto Entonces, eso es lo que hace la inflación, ¿no? Medir esa variación de los precios. La recesión prudente e inestable industrial. Todo el mundo se vio frenado porque el sistema financiero colapsó, ¿sí? Querían las industrias solicitar créditos para alguna operación en particular, para financiarse producciones, para financiar compra de maquinaria, de compra de materias primas, y no existía
bancos que puedan atenderte y que puedan entregarte los recursos que necesitas. Por lo tanto, generas una inestabilidad institucional, ¿no? Y por último, pues el turning point, que es el punto de inflexión, ¿no? En el año 2000, durante el gobierno de Jamil Mahuad, Ecuador toma la decisión radical de estabilización, ¿cierto? Igualito que un paciente en el hospital, ¿cierto? Entonces ya vemos diferentes síntomas, ¿sí? Y normalmente cuando la crisis es mediana, pues toma ciertas decisiones de medicarla, ¿no? Entonces puede ser que un crédito del extranjero te ayude a mejorar la economía, puedas generar una venta importante de petróleo y te ayuda, ¿no? Entonces son medidas, son medicinas que puedes ir aplicando para mejorar la economía. Pero ya cuando llegas a niveles como en el año 1999, ¿sí? Donde ya muchos indicadores cayeron o se desplomaron por completo y aparte la crisis institucional del sistema financiero y de las organizaciones de la interna del país, pues ya se volvió una enfermedad que necesitaba una operación, ¿cierto? Sí, tal cual como el paciente llega al hospital y le determinan que tienen que aportarle una parte de algún miembro, tienen que extirparle un, un- extirparle un órgano, situaciones como esa. Eso significó para el Ecuador el cambiarse de moneda, ¿no? Salir de la moneda de sucres y cambiarlo por dólares es una especie de operación, ¿no? Algo muy crítico en la economía ecuatoriana que tuvo que ser tomado bajo esa medida, ¿sí? En el año 2000, pues el gobierno de Yamil Maguad toma esa decisión de cambiar la moneda, ¿sí? De detener de detener la depreciación de la moneda, ¿sí? Y optar por una moneda de cambio. Sacar, su propia moneda, ¿sí? Para ya no estar imprimiendo el dinero y traer una moneda que sea muy fuerte. La de referencia para el nivel del Ecuador, pues era los Estados Unidos, traer moneda el dólar y por lo tanto cambiaron a ese efecto. Podíamos haber tenido dos tipos de operaciones, ¿no? Una operación que era salir de la moneda de Sucre y hacer una convertibilidad, traer una nueva moneda y empezar desde cero. ¿Sí? Pero una moneda nacional, una moneda ecuatoriana, ¿sí? Y eso, pues obviamente la cura podía ser peor que la enfermedad, ¿no? Y en el caso del Ecuador se pensó en la dolarización justamente porque el efecto de una moneda muy fuerte, donde el Ecuador cortaba totalmente las acciones de política monetaria, de emisión principalmente, de volver a poder emitir moneda. Nosotros no emitimos moneda, ¿no? No acuñamos monedas ni emitimos billetes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Compramos estos billetes, ¿no? Compramos las monedas y compramos los billetes, intercambiamos por recursos, ¿ok? Entonces así funciona la economía, ¿no es cierto? Entonces ya no tienes una máquina de imprimir moneda porque no vas a poder devaluarle eh, al dólar. El único país que genera devaluación del dólar es los Estados Unidos, porque ellos son los que imprimen el dólar, ¿no? Entonces, nosotros dependemos mucho de política monetaria internacional, que es, pues, básicamente la política de los Estados Unidos. A partir del año 2000, ¿no? Que ya empezó la dolarización y este efecto, pues, comenzó a generar este ambiente de estabilidad que hoy en día lo manejamos, ¿no? La dolarización, pues bloqueando la palanca monetaria, eso es lo que vino a hacer la dolarización, como les comentaba, ¿no? Sí, ya no tenemos el efecto de poder emitir dinero, ¿sí? De imprimir dinero y tener dinero sin respaldo. Entonces, a nivel del dólar, pues lo que hace el Ecuador, pues es tomar una política extranjera, es por eso que habla de un outsourcing monetario, que es adoptar el dólar estadounidense. El Ecuador tercerizó la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Entonces trabajamos básicamente con ellos. Nosotros simplemente tenemos una moneda que genera fluctuaciones por un efecto de una economía diferente. Las consecuencias directas, pues
Se pierde la capacidad de emitir dinero para financiar déficits fiscales o ajustar tasas de interés frente a las recesiones locales. Pues básicamente para eso servía la moneda. Cuando vemos que se requiere de más recursos, lo que hace el Estado es inyectar más moneda, más dinero, ¿cierto? Pero pues obviamente con la responsabilidad de tener los recursos para una emisión. Si no tengo los respaldos, ¿puedo emitir la moneda? Sí, sí puedo emitir, pero pierde valor, ¿cierto? Esa es una devaluación de la moneda, ¿sí? Porque normalmente yo tengo respaldado, si ponemos valores, yo tengo respaldado 100 con un oro que vale 100, ¿sí? Yo puedo tener el respaldo del oro de 100 y billetes que me suman 100 unidades, ¿cierto? Pero si yo imprimo más moneda y no pongo más oro, ¿sí? Entonces eso quiere decir que ya no voy a tener, ya no va a valer 100 billetes de mi moneda nacional el oro, sino va a valer más. Yo voy a necesitar más moneda ecuatoriana para tener esa misma cantidad de oro. Entonces está menos respaldado. Entonces eso es un efecto de devaluación, ¿sí? Entonces con eso pues tú puedes tener más dinero dentro del Estado, ¿sí? Sin tanto respaldo, pero el efecto es inflacionario, ¿cierto? Yo comienzo a generar un crecimiento de dinero dentro de la economía sin respaldo, ¿sí? Y cuando no tengo respaldo, pues inmediatamente lo que hago es perder mi poder adquisitivo, ¿sí? Los productos de una moneda devaluada consumen menos productos, ¿cierto? Si nosotros nos enfrentamos frente al dólar con una moneda devaluada, entonces yo necesito para comprar un bien un dólar, ¿sí? Pero para comprar ese mismo bien con mi moneda nacional necesito más billetes, más dinero, ¿cierto? Entonces ya la relación ya no es de 1 a 1, sino comienza a subir. Entonces, ese es un efecto de devaluación. La estructura es rígida, ¿sí? La economía queda sometida a una estructura monetaria muy rígida, dependiente exclusivamente del flujo externo de dólares. Eso quiere decir que necesitamos desarrollar una mayor cantidad de operaciones al extranjero para que ingrese monedas, ¿no es cierto? Para que ingrese el dinero. Eso es el efecto que requiere la política monetaria actualmente, ¿cierto? El Ecuador vive porque existen dólares dentro del país, ¿cierto? De la forma que tenga que ingresar esos dólares, pues es a través de la parte internacional. No podemos hacer una emisión, ¿no? Eso es básicamente el candado que nos genera el dólar. Dice el balance a un cuarto de siglo, del año 2023 al año 2020, del 2000 al 2025. Ya pasamos del cuarto de siglo, estamos en el año 2026, ¿sí? ¿Qué existe? Pues existen los trade-offs ledger, que son las luces o los logros que se generan frente a las sombras o problemas estructurales que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Sí? Las luces, pues es una erradicación de la hiperinflación, como vemos y hemos hecho el análisis del ambiente inflacionario durante los últimos años y vemos que la inflación no pasa de los 2 a 3 puntos porcentuales, ¿cierto? Nos mantenemos con una sanidad en cuanto a la inflación, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema estructural? Dice pues el subempleo crónico, ¿no? Persistente por encima del 5%, reflejando una incapacidad de absorber fuerza laboral. Entonces hay un elevado, el efecto es tener un elevado nivel de subempleo. La estabilidad económica y certeza transaccional, sabes que tienes una moneda fuerte, puedes salir a cualquier parte del mundo y con la moneda pues de buen poder adquisitivo, pues sales y compras. Obviamente necesitas más dólares para comprar mercadería, para comprar productos en el exterior, ¿sí? Pero tienes desestabilidad, tener una moneda muy fuerte que no se está devaluando de forma continua, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Pues hay una indisciplina fiscal, el gobierno sigue gastando sin tener prestamista de última instancia local, ¿no? Entonces, el gobierno tiene un aparataje muy grande, ¿sí? En cuanto al gasto público y ¿con qué es lo que gasta? Con todo lo que recauda, ¿cierto? Y el efecto es que no está pagando de forma consciente al, eh, al, a los organismos que nos han prestado esos recursos.
La parte de la dolarización ayuda a la recuperación moderada del Producto Interno Bruto per cápita. Sí, lo hemos visto que nuestra estabilidad y hoy en día manejamos un nivel de per cápita bastante importante, ha ido creciendo, pero la deuda externa pues genera un crecimiento excepcional como mecanismo para sostener la liquidez. Recordemos que la única forma de tener una economía sostenible es que existan dólares y por lo tanto, pues para cubrir los diferentes déficits, lo que hago es buscar una deuda externa, que eso me trae dólares a la interna del país, ¿no? Entonces, pues básicamente son los efectos que genera en este caso, pues la dolarización. La trampa de la dependencia de una balanza comercial, pues dice, sin tipo de cambio para devaluar, el país depende únicamente de los ingresos físicos de una divisa llamado dólares, ¿no? Las exportaciones petroleras, alta dependencia de este commodity, ¿sí? Que es muy volátil, porque pues sabemos que en un momento determinado está con precios muy elevados de 100, de 70, de $100, y por otro lado cae a veces a 30, a $20 del barril de petróleo, ¿no? Entonces, normalmente pues esas fluctuaciones hacen que la inestabilidad en los presupuestos del Estado generen un impacto. El endeudamiento externo sustituye la emisión monetaria. Ecuador se endeuda internacionalmente para cubrir déficits internos. Es por eso que el Ecuador hoy en día está en un porcentaje del 56% del total de su PIB en endeudamiento, ¿no? Y si hablamos de 130.000 millones, estamos hablando que más o menos como unos 70.000 millones o 60.000 millones de dólares corresponde a deuda conseguida desde el exterior, ¿no? El déficit comercial de las importaciones, si las importaciones superan a las exportaciones, los dólares salen de la economía contrayendo la liquidez real, ¿no? Ese es el efecto que genera. Mientras sale dinero del país, pues es una preocupación para nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, la economía pierde su recurso, su líquido vital. Y las conclusiones, dice el futuro de la política económica, sobrevivir sin política monetaria exige excelencia en otras áreas, ¿no? Entonces, disciplina fiscal estricta, desarrollar una gestión de deuda sostenible y equilibrar el gasto público para no drenar la liquidez local, una de las estrategias, ¿no? Competitividad interna en el aspecto de la oferta, fomentar reformas del lado de la oferta, la eficiencia de la investigación y el desarrollo para mejorar la balanza comercial sin usar devaluaciones cambiarias. Y por último, la protección y reservas, ¿no? Fortalecer las reservas internacionales e implementar una política social robusta para combatir el subempleo crónico y favorecer la inclusión. El gobierno actual, pues vemos que ha generado un incremento en las reservas de libre disponibilidad, marcó un hito, un, un récord a nivel de país, alcanzando casi los 10.000 millones de dólares de reservas internacionales. ¿Sí? Recordemos que en gobiernos anteriores se habían consumido esas reservas, ¿sí? Y pues volver a generar esas reservas de libre disponibilidad, pues es algo importante, ¿no? A través de una aplicación correcta de una política fiscal, ¿sí? Y pues obviamente incentivar a la inversión interna para poder generar recursos a través de la parte tributaria, ¿no? Sí, de generar tributos y recaudar recursos, que es lo que hace el gobierno. La dolarización apagó el incendio inflacionario, sí, apagó totalmente el efecto de la hiperinflación, pero exige un tablero de control perfectamente calibrado para sostener el crecimiento a largo plazo, ¿no? Recordemos que el dinamismo de la economía está desarrollado a través de tener todas las acciones dentro de la política económica, la balanza comercial, la política monetaria, la política tributaria. Todos ellos te permiten tener herramientas para regularizar y, pues dinamizar la economía. En el caso del Ecuador, ¿sí? Tiene la parte de política fiscal, tiene el chance de generar competitividad interna, pero el efecto de la emisión o la devaluación de la moneda provocada por la economía no lo tiene. Por lo tanto, tiene que ser muy eficiente en cuanto a las dos
adicionales que tiene, ¿no? Sí, y eso pues ha generado un crecimiento de largo plazo. Hemos visto que hemos estado en momentos de recesión, hemos estado en instancias de crisis y a medida de que se van tomando medidas sanas, pues vemos que el Ecuador puede salir de una crisis, mantenerse en una recesión y estar pues muy cerca de una instancia de una economía sana. Es básicamente lo que habíamos estado analizando estos días, ¿no? Le ha tomado al Ecuador de la última crisis, le ha tomado alrededor de 5 años poder salir, ¿sí? Y estar en una instancia muy, muy cercana a tener una economía sana. Pero pues hay factores por el efecto de la dolarización que no le permiten generar pues un crecimiento. Le da estabilidad, pero no un crecimiento acelerado. Eso básicamente como una conclusión de la política de la política económica dentro del Ecuador, ¿no? Eso de lo que quería presentarles el día de hoy. ¿Ok? Dentro de la materia les había pedido pues que el día de hoy traigan a al foro pues un análisis macroeconómico, ¿sí? Queremos ver cómo se ve cómo el analista económico ecuatoriano o institución de análisis que realiza análisis económico ve al país, ¿sí? Así que el día de hoy pues va a ser una lectura. No queremos no vamos a generar ni una discusión ni nada. Vamos a revisar, vamos a entender y conocer cómo los eh, los analistas económicos miran al Ecuador a través de sus análisis. ¿Estamos? Así que, nada, pues vamos a ver quién tiene esta, estos análisis pues vamos a dar una lectura para entender cómo cómo lo miran el 2026 y cómo será el 2025. ¿Les parece? No sé, pues quién puede empezar. Yo empiezo, Licenia. Vamos a ver, cuéntanos. Bien. A ver, yo consulté esto. Ujú. Un análisis basado en la visión de Walter Spurrier Baquerizo. Ujú. Es el grupo Spurrier, ¿no? Ajá. El cierre Perfecto. económico de Ecuador en el 2025 dejó un balance positivo en términos macroeconómicos, pero con señales de alerta sobre la sostenibilidad del crecimiento. Para el analista económico Walter Spurrier Baquerizo, el desempeño observado durante 2025 respondió principalmente en un rebote de la economía luego de la crisis energética y desaceleración sufrida en el 2024. Según el Banco Central y distintos centros de análisis, Ecuador cerró 2025 con un crecimiento cercano al 3,8%, impulsado por la recuperación del consumo, las exportaciones y la normalización del sistema eléctrico. El cierre económico del 2025, un año de recuperación. En varios de sus artículos publicados en dialoguemos.exe y el diario El Universo, Walter Spundi Vaquerizo sostuvo que el crecimiento de 2025 fue mejor de lo previsto inicialmente. Sin embargo, advirtió que en gran parte de este crecimiento obedeció a la recuperación de la producción perdida durante los apagones del 2024. Scurry explicó que se trata de un rebote. El dinamismo económico estuvo apoyado por exportaciones no petroleras, mayor liquidez en la economía, incremento de remesas, recuperación del crédito, mejor desempeño del comercio y agroexportación. La dolarización y la estabilidad. Uno de los elementos centrales de análisis de Spurry es que la dolarización continuó siendo el principal factor de estabilidad macroeconómica del país. Gracias al ingreso de dólares vía exportaciones, remesas y financiamiento externo, Ecuador logró mantener inflación baja, estabilidad financiera, mayor liquidez bancaria, descenso gradual de tasas de interés. El grupo Spuri destacó además que desde el mediados del 2024, mediante 2025, existió una caída de las tasas de interés debido a la mejora de liquidez en el sistema financiero ecuatoriano. Problemas estructurales que quedaron pendientes.
A pesar del crecimiento, Walter Spuri Baquerizo insistió en que Ecuador todavía no resolvió sus problemas estructurales de producción y competitividad. Falta de política productiva. En su artículo, Falta política de producción, Spuri señaló que el gobierno logró estabilizar las cuentas fiscales, pero aún no construyó una estrategia clara de desarrollo productivo. Entre los desafíos identificados estuvieron baja inversión privada, dependencia petrolera, escasa industrialización, débil innovación tecnológica, inseguridad, limitaciones energéticas. Además, advirtió que Ecuador necesita atraer inversiones hacia minería, petróleo, infraestructura e industrias tecnológicas para evitar estancamientos económicos. Perspectivas para el 2026. Crecimiento más lento. Aunque el 2025 cerró con cifras positivas, las proyecciones para el 2026 fueron mucho más moderadas. El Banco Central proyectó un crecimiento cercano al 1.8%, cifra citada y analizada por Spuri en sus publicaciones. Para el economista, el país enfrenta varios riesgos: caída del precio del petróleo, mayor carga de deuda pública, menor espacio fiscal, riesgos energéticos, incertidumbre internacional. Spuri sostuvo que Ecuador necesita una nueva política económica orientada a fortalecer producción, exportaciones e inversiones privadas. En conclusión, el analista de Water Spuri Baquerizo sobre el cierre del 2025 combina optimismo moderado con preocupación estructural. Para el economista ecuatoriano, el país logró recuperarse de la crisis inmediata, pero todavía enfrenta el reto de construir un modelo económico sostenible y competitivo. La economía ecuatoriana cerró 2025 con estabilidad y crecimiento, pero el gran desafío para el 2026 y los próximos años será transformar ese rebote económico en desarrollo sostenible, generación de empleo e incremento de productividad. Perfecto, muy bien. Entonces, vemos que hay un análisis que está muy perfilado con lo que acabamos nosotros de levantar en nuestro análisis macroeconómico de los indicadores, ¿no? Habla sobre el crecimiento, que pues obviamente se esperaba un crecimiento menor en el año 2025, cerramos con un 3.7% de crecimiento final, algo que no se lo esperaba dentro de la economía, ¿sí? Pues habla mucho el tema del efecto de la dolarización, porque mantiene pues a la inflación controlada, ¿sí? Y pues obviamente hay un poco el efecto de las políticas, ¿no? Del manejo de las políticas, tanto a nivel de recaudaciones, lo tributario, la política y pues leyes para generar un impacto directamente en la producción interna bruta, ¿sí? Está analizándolo, ¿no? Pero pues dentro de los principales temas del año 2025, lo ven como un año que ha generado crecimiento, ¿sí? Un año que da estabilidad y pues para el año 2025 ya no ven con la misma expectativa. El año anterior veían exactamente lo mismo, ¿no? En los primeros meses del año 2025 también pues se hablaba de que el año 2025 pues las proyecciones estaban entre el 1.5% de crecimiento, ¿sí? Y a medida que iba pasando el tiempo pues iban mejorando las expectativas. Veamos cómo va este año 2026. La primera instancia es, sí va a haber un crecimiento entre el 1.5 y 1.8%, ¿sí? Y veamos cómo va creciendo o generando un impacto a la economía en este año. Esperemos que también sea un año que sorprenda, pero pues las expectativas, pues a través de lo que está planificado y las medidas que se piensa tomar durante este periodo 2026, creo que es un año donde vamos a tener que mantenernos lo que hemos hecho en el 2025, ¿sí? Generar un crecimiento leve, pero pues obviamente mejorando pues aspectos de cambios estructurales dentro de la misma economía, ¿no? Así que uno de los principales temas que ha sorprendido es el riesgo país. La caída a 400 puntos es algo que viene bien a la economía en el año 2026. Puede ser que eso levante el aspecto de inversión extranjera, ¿sí? El tema del precio del petróleo también está variable, todavía se mantiene. No es que estamos con un precio eh, fuera de los límites
que se había marcado como promedio para este año 2020, 2026, ¿no? Pero puede ser que por ahí nos encontremos con algún embate de una guerra, algún tema donde el precio suba y puede mejorar de forma sana la economía y sus proyecciones, ¿no? Así que esperemos, más bien, vamos a medio año, las cosas se han estado cumpliendo, ¿sí? Hay producción, se está generando, no ha habido incidencias de detenimiento de la economía, qué sé yo, un paro, no ha habido problemas eléctricos, entonces la economía está trabajando de forma regular durante este periodo, ¿sí? Con mejoras en este aspecto, ¿no? De riesgo país, que puede ser que levante a nivel de inversiones, de recursos que pueden ingresar al Estado, ¿no? ¿Qué más? Eso en cuanto a la parte de lo que, cómo lo ven, ¿no? Y pues una estabilidad del año 2026, pues lo que busca básicamente el analista. Y es lo que vemos normalmente dentro de la economía, haciendo estudios y siendo un poquito más críticos hacia la interna de los indicadores. Eso es lo que nos da, ¿no? Entender lo que Walter Spurrier lee es básicamente esta información macroeconómica que la tiene a la mano y de ahí realiza sus análisis económicos. ¿Estamos? Perfecto, te agradezco mucho, Diana. No sé si alguien más quiere aportar algo con el tema de, de, de la economía ecuatoriana vista por un analista económico. Sí, profe, yo también tengo Cuéntanos, Yerelis. investigación, claro. Bueno, yo no lo puse en Word, en verdad, yo lo tengo es en la página de Google Chrome. Dale, perfecto. Cuéntanos, ¿qué dice? Ya. Eh, bueno, es sobre la revista Perspectiva. Ujú. Eh, el autor es Juan Carlos Alarcón Galarza, que es PhD en Economía y Empresa por la Universidad de Navarra en España. Perfecto. También es, bueno, máster en Economía y Finanzas y máster en Administración de Empresas en la misma universidad. Bueno, él básicamente lo que nos indica, bueno, voy a leer justamente todo lo Dale. que nos indica, pero me parece importante resaltar que es un artículo del 23 de enero del 2026, Ujú. iniciando el año. Iniciando el Entonces, año, bueno, el perfecto. título es Ecuador hacia el 2026, endeudamiento, repago de deudas y el crecimiento real. Lo que nos indica es, el problema no son los 3.918 millones que tendremos que pagar en 2026, sino que la economía sigue atrapada en las reglas vivas del ya casi muerto socialismo del siglo XXI. Durante las últimas 3 décadas, varias economías pequeñas con mercados internos limitados alcanzaron incrementos sustantivos en su PIB per cápita mediante estrategias coherentes de apertura externa, acumulación de capital humano y fortalecimiento institucional. Irlanda, Estonia, Finlandia e Israel constituyen referencias empíricas ampliamente documentadas en la literatura económica contemporánea. Irlanda elevó su PIB per cápita real de forma sostenida desde mediados de los años 90 a partir de una estrategia centrada en exportaciones de servicios tecnológicos, atracción de inversión extranjera directa, integración en cadenas globales de valor y disciplina fiscal. Estonia avanzó hacia niveles de ingreso alto mediante la digitalización del Estado, la integración comercial y reglas fiscales estrictas. En estos procesos, el crecimiento se explicó por aumentos persistentes de productividad, inversión y complejidad exportadora, tal como documentación Agnew et al. Y Ace Globo y Robinson. Estas trayectorias ofrecen un marco analítico relevante para evaluar las opciones estratégicas de Ecuador en el horizonte del 2026. Restricciones fiscales, subsidios y eficiencia del gasto público, perdón. La programación fiscal ecuatoriana para 2026 refleja una etapa de ajuste que condiciona el desempeño macroeconómico. Continuamos con una economía que subsidia a quienes necesitan y a quienes no. El presupuesto general del Estado contempla subsidios por 6.928 millones, equivalentes a cerca del 15% del gasto total, distribuidos en varios rubros como
bonos, subsidios eléctricos y también subsidios del gas. El componente de subsidios a combustibles se estima en 1.159 millones, cifra que incorpora una reducción frente a ejercicios anteriores, una economía que transfiere miles de millones a los GAT y que no tiene capacidad de controlar la inversión. En Ecuador, estudios del Banco Central estiman elasticidades en precios de la demanda de combustibles entre el 0,12 y el 0,20, valores que permiten anticipar ajustes fiscales netos positivos con impactos inflacionarios acotados. Estas elasticidades respaldan proyecciones de expansión del espacio fiscal en rangos cercanos al 0,6 y 1% del PIB, condicionadas por la trayectoria de precios internacionales. El impacto macroeconómico del gasto público depende de su composición y eficiencia. Estimaciones históricas para Ecuador sitúan el multiplicador del gasto corriente alrededor del 0,3 y el de inversión pública entre el 0,5 y 0,7 con variaciones significativas. Esto asociado a proyectos como ISESCI y Mendoza y BEC muestran que las economías abiertas presentan multiplicadores fiscales moderados, especialmente cuando enfrentan restricciones financieras. Estos resultados subrayan la relevancia de los mecanismos institucionales orientados a maximizar el retorno económico y social del gasto. Frente a esto, hemos de suponer que medir el impacto productivo de los funcionarios públicos es una tarea, por lo menos titánica. Sin embargo, no es descabellado pensar que dicho gasto debería medirse como un subsidio político a los desempleados. No olvidemos que durante el gobierno de Rafael Correa, el número de empleados se multiplicó aproximadamente por 2,3 a 2,5 en términos nominales durante ese periodo, y que el aporte a la economía de estos funcionarios va de la mano y el multiplicador de consumo y no de su productividad. Eso es una parte de lo Perfecto. que es el artículo. Es Chévere, un muy poquito bien. más extenso, pero estas son como que las partes que más relevan el reto que va a tener Ecuador en el 2026 y que ya está enfrentando. Perfecto, muy bien, ¿no? Es de inicios de año y vemos que ciertos aspectos se van cumpliendo. El gobierno hizo su último pronunciamiento de cierre del 2025 con números justamente de los que habíamos ya levantado y pues obviamente dentro de lo que podemos ir analizando pues los diferentes impactos que tiene la política que se viene manejando, pues es desarrollar primero, la primera instancia es determinada o la búsqueda de nuevos inversionistas a nivel del país. Esa es la búsqueda constante que tiene el gobierno, ¿sí? De atraer inversión extranjera. Esperemos que esa inversión extranjera sea de mediano y de largo plazo, no necesariamente tiene que ser de corto, porque es una búsqueda de mientras el país comienza a generar nuevos números, los inversionistas pues comienzan a ver un poco más atractivo a la economía ecuatoriana, ¿no? Dentro de como vimos, las buenas noticias es que crecimos y crecimos de una manera que no se la esperaba. Es un buen indicador para un inversionista. Lo segundo es que durante el periodo 2026 hay un mejoramiento del nivel de riesgo país, ¿sí? Por otro lado, es otro impacto en cuanto al tema de la inversión. Entonces, creo que requiere un poco más de trabajo en la parte de seguridad. Eso es fijo a nivel de país, ¿sí? Tiene que trabajar muchísimo en cuanto al tema de seguridad. Los inversionistas, obviamente, no solo miran el aspecto del retorno que pueden tener sus inversiones, sino también dónde está su recurso, ¿no? Entonces, esta parte es importante, veamos cómo sigue generando pues cambios a nivel estructural el gobierno, ¿sí? Y pues mientras estos aspectos y estos nuevos expectativas que se generan, pues que no es que sean malas, sino más bien son de estabilidad, de mantener el crecimiento que se ha venido generando, pues obviamente vamos a tener nosotros un mejoramiento dentro de la economía, ¿ok? Así que son cifras y son expectativas alentadoras para el Ecuador, siempre y cuando pues vaya cumpliendo con
se vaya cumpliendo con ciertos lineamientos, ¿no? Y sobre todo tomando decisiones en las diferentes políticas, ¿no? En lo social, en lo económico, en la seguridad, que son pues aspectos que tiene que ser controlado por parte del gobierno. ¿Estamos? Chévere, Yeralis. Joseph, no sé si estás por ahí, ¿tienes algo de información? Sí, Lisa, sí me encuentro aquí, pero la verdad no tuve tiempo para corroborar. No está bien. Entonces, bueno, en todo caso, lo que vimos el día de hoy, pues nos ayuda a entender y dar una amplitud, sobre todo traer toda la parte de la conceptualización que hemos visto todos estos días en aspectos macroeconómicos hacia la realidad, verla dentro de la economía ecuatoriana, ¿sí? Y cómo pues un administrador financiero, un administrador de empresas debe tener esta información al día y estar consciente en qué país está generando operaciones para tomar decisiones. Muchas estrategias vienen de la parte de la macroeconomía y todo lo que ustedes van a irse formando dentro del instituto, pues tendrá mucho que ver con el aspecto del país donde estoy desarrollándome, que es el Ecuador, que tiene este tipo de problemáticas, que tiene este tipo de resultados, que tiene estas expectativas de futuro. A partir de eso puedo tomar decisiones dentro de la organización. ¿Estamos? Perfecto, muchachos. Entonces, no se olviden, hemos visto pues las diferentes conceptualizaciones, hemos visto la aplicación de la macroeconomía, hemos visto el impacto que tiene no solo a nivel de Estado, sino también a nivel de empresas, ¿sí? Y cómo nos ayuda pues a tener una mejor visión para la toma de decisiones empresariales, que es básicamente, como les digo, en lo que ustedes se están formando, ¿no? Esta información sirve muchísimo hacer un análisis macroeconómico de forma anual como administradores de negocios, administradores financieros, pues es vital, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Porque esta parte es la que les interesa a ustedes para poder entender, ¿sí? ¿Qué decisiones tomar en medio de la economía ecuatoriana? ¿Sí? ¿Sí? Si voy a ser muy reactivo, si voy a ser muy estratégico, voy a ser muy dinámico, ¿sí? Quiero ser muy competitivo, el Ecuador te lo permite, qué tipo de decisiones puedes tomar, ¿no? Entonces, un poco por ese lado, pues, que ustedes tengan esas herramientas dentro de los indicadores macroeconómicos que les permita irse formulando decisiones de análisis, ¿no? Y pues ya verán dentro de las siguientes materias, estarán viendo mucho sobre el tema de planificaciones, ¿sí? De análisis y dentro de los diferentes análisis tenemos el análisis PES, ¿no? Que es lo político, lo económico, lo tecnológico, lo social, ¿sí? Y eso pues habla mucho de que tenemos que estudiar la macroeconomía de una manera mucho más abierta. ¿Estamos? ¿Sí? Listo, pues muchachos, entonces no se olviden, mañana es el examen final, ¿sí? El examen está abierto a partir de las 7 de la noche. ¿Sí? El examen debe tomarles más o menos una hora, así que estará abierto de 7 a 8 de la noche, ¿sí? Y les dejaré 10 minutos para que puedan cargar o enviar, porque estará basado pues en preguntas de selección múltiple, ¿no? Entonces, que les permite enviar, que tengan la oportunidad de enviar, ¿sí? Examen hecho para menos de una hora, pero va a estar abierto una hora, sí, una hora 10 minutos para que puedan enviar el examen y no quedarse sin enviar, ¿ok? Y con eso, pues, estaría listo para revisar también su trabajo que carguen hasta el día de mañana del tema de investigación, ¿sí? Que lo puedan presentar. Asimismo, va a estar abierto para que lo puedan subir hasta el día de mañana, ¿sí? Hasta las 9 de la noche. Y una vez que lo terminen, pues, cárguenlo dentro de la plataforma. ¿Estamos? Y nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad, posiblemente en una siguiente clase, ¿sí? Para seguir viendo temas de su especialización dentro de la rama de administración. ¿Estamos? Perfecto, muchachos. Entonces, nos estaríamos mirando en una próxima oportunidad. El día de mañana se conectan directamente a la plataforma, hacen el examen, lo envíen y con eso pues yo ya tengo para tomar, para la calificación final, ¿ok? Listo, pues les agradezco Gracias, muchísimo por la Lisa. participación y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Lisa. Muchas Gracias, Lisa. gracias, muchas gracias. Excelente noche. Gracias, profe. Muchas gracias.